Bien, y finalmente este martes no hubo acuerdo en el Senado sobre cuándo se va a discutir y votar el proyecto de cuarto retiro del 10%. Se espera que hoy se fije una fecha que podría ser el 9 de noviembre próximo. Vamos a ver si es que es así. Desde el oficialismo solicitaron que esta iniciativa se ponga en tabla junto con el proyecto de indulto. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para eso Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido, senador. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto. A ver, habrá muchos ciudadanos que se preguntan por qué esto se demora tanto. Nosotros los periodistas estamos todos los días o casi todos los días diciendo es un día clave, una semana clave, se podría votar, va a avanzar el proyecto, pero lo cierto es que ayer otra vez no se llegó a acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación según usted? A ver, yo diría desde la oposición planteamos ponerlo en tabla para la próxima semana porque recordemos no había acuerdo para tratarlo esta semana, es decir, ya la tabla de esta semana estaba fijada. Entonces, modificar la tabla implicaba un acuerdo con la derecha y la derecha no estuvo disponible para modificar la tabla ni para esta semana ni tampoco quiere que se ponga en tabla la próxima semana. Desde la oposición nosotros sí planteamos que se vote al menos la idea general de legislar la próxima semana, si se aprueba la idea general de legislar, que se requieren 26 votos, se abre un plazo de indicaciones para mejorar el proyecto respecto a lo que viene de la Cámara, que eso es lo que se está trabajando a nivel de senadores, tanto de oposición, diría yo, como de derecha, que hay conciencia en que hay que mejorar el proyecto que viene de la Cámara. Ahora, ¿es responsabilidad realmente del oficialismo? Porque aquí los dardos, desde algunas figuras de la oposición se han dirigido, por ejemplo, a la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Incluso se habla de una posible censura a la mesa. La candidata Yasna Proboste ha sido súper enfática en que esto hay que ponerlo en tabla. ¿Qué responsabilidad hay de la mesa en este caso? No, la mesa obviamente conduce, lidera, puede facilitar las conversaciones para llegar a acuerdos, pero la mesa por sí misma no define solo la tabla. Esto es una conversación con los comités y, como le decía, los comités de la derecha, los tres comités de la derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, y además desde el gobierno, y entiendo desde también las candidaturas presidenciales de Kast y Sichel, no quieren que se vea este proyecto antes de las elecciones. Yo creo que hay un cálculo electoral que están haciendo. Por otro lado, es cierto que hay senadores de oposición y de derecha que antes aprobaron los retiros, el primero, el segundo y el tercero, y que hoy día plantean serias dudas o dicen si no se modifica lo que viene de la Cámara, no se aprueba, o algunas como la senadora Goicha han dicho claramente que no van a aprobar por ningún motivo. Entonces, claramente acá hay un espacio donde se están buscando acuerdos para mejorar el proyecto respecto a lo que se aprobó en la Cámara, que recordemos, y no es por sacar un pequeño cálculo ni mucho menos, pero la bancada de Apruebo Dignidad en la Cámara de Diputados, cuando decidimos votar a favor, al mismo tiempo dijimos, acá el cuarto retiro requiere introducir modificaciones respecto a lo que hemos aprobado anteriormente, como por ejemplo el tema impuestos, como por ejemplo hacernos cargo de mitigar la inflación, etc. O sea, hay temas que ya se plantearon en la Cámara de Diputados y que no fueron acogidos, y que hoy día yo creo que en el Senado, dado el escenario en el que nos encontramos, es necesario llegar a un acuerdo más amplio, porque requiere, insisto, 26 votos, y eso es no solo la oposición, sino que también algunos senadores de derecha. Senador Latorre, vamos a volver al fondo de la discusión de este cuarto retiro, pero antes quería hacer un paréntesis y hacerle la siguiente pregunta. ¿En qué minuto, que muchos se deben estar haciendo también en las casas, en qué minuto se pusieron a conversar o discutir dos proyectos que son completamente distintos uno de otro? El cuarto retiro de ahorros previsionales y el proyecto de ley de indulto, porque de hecho ayer justamente fueron estos dos proyectos, o uno y otro, el que impidió que se llegara a un acuerdo para discutir el primero, el de los ahorros previsionales. ¿En qué minuto pasó eso? Porque muchos dicen son completamente distintos. Sí, absolutamente. Son dos proyectos distintos que generan debate público y debate ciudadano, pero son claramente proyectos distintos. Lo que pasó con indulto, yo diría en resumen, ayer se dio la paradoja que la derecha quería que se vote indulto, que se vote ojalá esta semana o la próxima. Los comités de la derecha y el gobierno lo planteó públicamente, quería que se vote indulto. Desde hace un mes que viene diciendo eso también. Yo diría, lo viene diciendo desde después del 18 de octubre, del aniversario del 18 de octubre, es decir, hace pocos días atrás. Antes el gobierno decía que no le gustaba el proyecto, que no quería que
que avanzara, etcétera. Pero llegado un momento, después del 18 de octubre, donde ocurrieron hechos de violencia, de vandalismo, etcétera, y asociaron esos hechos al proyecto de indulto, siendo que son temas distintos porque en el fondo no entran en el tiempo que involucra el proyecto, yo diría ahí viene más bien una contracampaña, es decir, buscando un cálculo electoral pequeño, diciendo, bueno, acá si la oposición aprueba el indulto, vamos a culparlos de que ellos están a favor de los delincuentes, todo ese discurso que la derecha ha instalado comunicacionalmente, en vez de ir al fondo del tema, que es una salida política en un momento constituyente, una medida excepcional, con toda la tradición que en Chile hay sobre indultos y amnistía después de procesos sociales profundos, de crisis profunda. O sea, esa es una discusión mucho más de fondo en la que el gobierno no ha querido entrar. Entonces, el proyecto inicialmente se iba a votar este martes, ayer, estaba en tabla, digamos, había un acuerdo previo para votarse el día de ayer, y finalmente en los comités de la semana pasada se acordó no votarlo el día de ayer. ¿Por qué se decidió eso, senador? ¿Se ya estaba definido la votación del proyecto de ley de indulto? ¿Por qué se definió la semana pasada sacarlo de tabla el día de ayer? Justamente por esta estrategia electoral que está haciendo la derecha, porque la fecha original había sido acordada antes del aniversario del 18 de octubre, y con los hechos del 18 de octubre y durante todo lo que ocurrió esa semana, en términos de discurso público, comunicacional por parte de la Moneda, de Kast, de la derecha, la verdad es que hubo una arremetida y hubo senadores de oposición que dijeron, mira, no conviene votarlo ahora, tal cual, sino que introducir modificaciones, no votar en general la idea de legislar, sino que introducir modificaciones. Entonces, varios senadores de oposición que iban a aprobar indulto, antes, insisto, del 18 de octubre, después, con la arremetida comunicacional, como que se echaron para atrás y dijeron, prefiero que se le hagan modificaciones. Y eso fue lo que se acordó ayer finalmente, que vuelva a la Comisión de Constitución para que se le introduzcan indicaciones y se mejore el proyecto. Sí, yo entiendo la diferencia que hace usted diciendo que ese proyecto de indulto no aplicaría para lo que vimos este año, en estas últimas, no sé si llamarlo manifestaciones, pero en estos últimos disturbios a raíz del aniversario del estallido social. Pero sí hay reparos y no sé si le parecen legítimos a cómo se aplicaría a los hechos después del estallido social original en el año 2019, porque ahí hay expertos que señalan que se está aplicando un plazo muy amplio con una cantidad de delitos que eventualmente pueden haber sido cometidos y podrían estar en el fondo dejando a gente en libertad que efectivamente cometió delitos y no delitos menores. Hay ahí incluso gente que está imputada por portar armas, por cuasi delito de homicidio. ¿Usted no comparte esa mirada? ¿Usted cree que en el fondo todos quienes están hoy día presos son inocentes? Ese no es el punto. Con un indulto o una amnistía, justamente lo que se plantea como sociedad, la discusión de fondo, es que hay un perdón, ¿no? De hecho, el indulto tiene que ver con un perdón por los delitos cometidos, y en ese sentido un límite rojo son, por ejemplo, delitos de sangre. Nosotros no metimos en el proyecto delito de sangre. Y ese perdón es algo excepcional, no es que se haga siempre, sino que es excepcional, acotado a un tiempo y a un momento del país, dado, por ejemplo, las protestas populares, la revuelta popular que deriva en un proceso constituyente, es decir, hay una transición de un sistema a otro, y si uno mira la historia de Chile, desde el siglo XIX y el siglo XX, hay muchos momentos de indultos o amnistías, porque esa es una discusión jurídica, digamos, qué es lo que algunos prefieren amnistía, otros indulto, el efecto jurídico, bueno, esa es parte de la discusión en particular, pero donde el Estado de Chile y distintos gobiernos de distintos colores políticos han aplicado indultos frente a delitos que se han cometido. Senador. Es decir, no es que se diga son todos inocentes, sino que justamente buscando la paz social, buscando la reconciliación, buscando, además reconociendo un contexto determinado. ¿Cuál contexto? Masivas violaciones a los derechos humanos y falta de justicia. Hay muy poca justicia en cuanto a violación a los derechos humanos. Por otro lado, un contexto de represión brutal a las manifestaciones populares, con criminalización de la protesta social, con querellas por parte del gobierno, es decir, hubo un ensañamiento político y eso lo vemos en varios casos, donde se abusó de la prisión preventiva, por ejemplo, y se vulneraron el debido proceso en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, y finalmente este contexto
político también de transición, digamos. Entonces, Senador, en ese contexto es el que motiva el indulto. ya, Y es en que eso, me parece interesante lo que le estoy escuchando, porque he escuchado a muy pocos parlamentarios que digan que esto es perdonar delitos que eventualmente sí se cometieron. En general lo que se dice es que son personas inocentes, que no están las pruebas suficientes, que lo que es efectivo, en algunos casos se han extendido más de la cuenta. Lo que usted señala es otra cosa y me parece importante porque también lo que se cuestiona aquí son las señales que se dan, el cómo deberían recibir las víctimas de esos delitos esta señal o este perdonazo, digámoslo así, si es que hay personas que efectivamente cometieron delitos. ¿Qué le diría usted a personas que, no sé, les saquearon sus locales, que les destruyeron su hotel o sus restaurantes? ¿Por qué hacer o poner una vara distinta a los delitos en este contexto que en otro contexto? insisto, porque el contexto es uno especial, es uno excepcional, que tiene que ver con una revuelta popular que deriva en un proceso constituyente. O sea, sin revuelta popular no hay proceso constituyente, y que lo estamos viviendo en nuestro país. Eso es así. Por otro lado, efectivamente, dado el contexto de crisis social, se cometieron muchos abusos en términos de vulneración del debido proceso, abuso en la prisión preventiva, pruebas muy, muy débiles, donde solo hay testimonios de la policía, y después terminan absueltos muchísimos casos, o gente que estuvo presa mucho tiempo, privada de libertad en la cárcel y después sale absuelta, o incluso sale con condenas menores del tiempo en que estuvo privada de libertad. Entonces hubo también una criminalización de esa protesta, y para qué decir las masivas violaciones a los derechos humanos. Entonces tenemos un contexto donde todavía tenemos víctimas de violación a los derechos humanos sin reparación, sin justicia, donde estamos más cerca de la impunidad que de la justicia. Y respecto de las víctimas de saqueos, de robos, etcétera, lo que nosotros hemos planteado es que ahí se requiere también una reparación a esas víctimas, una ley de reparación. Así como no existe una ley de reparación para violación a los derechos humanos, tampoco existe una ley de reparación para víctimas, por ejemplo, del comercio saqueado, las pymes. Y ahí perfectamente puede haber, y nosotros hemos sido parte de propuestas de reparación en esa línea. Lo que ahí se requiere es una iniciativa del Ejecutivo, la voluntad política del Ejecutivo de poner eso sobre la mesa. Pero ojo, y acá hay algo interesante, hay equipos jurídicos vinculados a los derechos humanos que estaban haciendo un catastro de personas que podrían ser beneficiadas con el indulto. Se habla de un rango de 800 a 1000 personas, entre 800 y 1000 personas. Todavía falta una precisión respecto del número, pero se están revisando casos muy, muy concretos, y la verdad es que pareciera ser, hasta la información que tengo hoy día, es que personas que están hoy día en la cárcel, en prisión preventiva, en el contexto del estallido social, no habría muchas personas vinculadas a los delitos de saqueo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el contexto del estallido social? ¿Y qué es lo que muchas veces se reclama? Es que hubo una especie de pesca de arrastre, donde se agarró al que estaba en la calle manifestando, como hubo millones de personas en la calle, pero no fue una acción policial focalizada a quienes estaban cometiendo delitos, senador, y con pruebas contundentes para castigarlos a ellos, digamos. Entonces, bueno, esa es parte de la discusión que hay que estar en la discusión particular. Cuando se dice, habrá indicaciones, bueno, yo estoy disponible a revisar catálogo de delitos, el tiempo, etcétera, pero para eso tenemos que avanzar a la discusión en particular, y eso es lo que va a hacer la Comisión de Constitución. Ya, ¿y no se puede identificar caso a caso, cree usted? ¿Es necesario esta señal o este indulto general? Y le preguntaba, y no sé qué le responde usted, a aquellos que han sido víctimas de esa violencia en el contexto del estallido social, cuando, no sé, le saquearon su local, cuando le destruyeron, qué sé yo, la fachada de su restaurante. Esas personas también, me imagino, tendrán una aspiración a que se haga justicia. ¿Qué le dice a ellos? Y no sé por qué indultar y no esperar que la justicia en caso a caso pueda resolver. Entiendo lo de la pesca de arrastre y le encuentro toda la razón. La pregunta es cómo se resuelve eso. Insisto, lo de las víctimas de delincuencia, saqueo, etcétera, se puede hacer reparación a ellas. Hemos presentado proyectos de acuerdo y insisto, no sé si hay muchos casos en que, o por ejemplo, hay querellas del gobierno por afectación a pymes o casos pendientes. La verdad es que pareciera ser que hay poco de aquello, pero sí se puede avanzar mucho más en reparación. Respecto del indulto o caso a caso, eso es una facultad que tendría el presidente de la República, el indulto particular. Nosotros como parlamentarios no podemos presentar indultos particular, solo podemos presentar indulto general, y la Constitución nos habilita a hacerlo vía Senado, por eso lo presentamos en el Senado. Yo estuve el fin de semana visitando la huelga de hambre
que ya lleva 7 días, 8 días que están en la sede de la Confederación de Trabajadores del Cobre, familiares con los que hemos venido trabajando hace bastante tiempo, y hay una desesperación porque sus hijos, y ahí narraban los testimonios en el fondo de sus hijos, que salieron a manifestarse como millones de personas en Chile, chiquillos que son universitarios, técnicos que estaban trabajando, padres de familia, que no tienen antecedentes penales en muchísimos casos, o sea, que no conocen el mundo de la cárcel, donde tienes familiares que están haciendo seguimiento legislativo, es decir, no es la cultura carcelaria de la delincuencia común, que están preocupados de un proyecto de ley, que hablan con los senadores, etc. Yo los invitaría a ir a hacer un reportaje de ellos, a conversar con ellas, sobre todo son mujeres, madres, familiares de los presos de la revuelta, que están en un acto desesperado, después de 2 años del estallido social. Entonces, estos indultos, que son una salida política, por eso yo me he involucrado en esto, es una salida política que busca la paz social. Ellas mismas dicen, nosotros no queremos más, se desmarcan completamente de los hechos de violencia ocurridos ahora hace pocos días atrás, y llaman a la paz social, no quieren más chiquillos presos en las cárceles, donde se abusa la prisión preventiva y están en condiciones además infrahumanas. Y donde además sabemos hay una criminalización para algunos casos y para otros casos, por ejemplo, gravísimas violaciones a los derechos humanos, de daño a personas, finalmente las penas son muy, muy bajas. Tenemos muy pocos casos formalizados y condenados, o sentencias condenatorias, y muchísimos casos donde nadie pisa la cárcel, digamos. Bien. Entonces, para unos casos donde hay desórdenes públicos, cárcel, privación de libertad, prisiones preventivas excesivas, etcétera, querellas del gobierno, criminalización en ese sentido, con querellas de seguridad interior del Estado, lo cual hace que estén más tiempo en la cárcel, y por otro lado tenemos impunidad en caso de violación a los derechos humanos, y para qué decir que es lo que los mismos chiquillos dicen y las familias dicen, cómo los políticos se arreglan entre sí cuando hay corrupción, por ejemplo, hay salidas políticas a favor de la impunidad, con los delitos de cuello y corbata. Entonces, esas diferencias, esas desigualdades son las que hacen buscar una salida política a esta situación, y por eso es lo que hemos presentado en este proyecto de ley, que, insisto, espero que avance después de 10 meses, avance en la Comisión de Constitución con indicaciones. Si hay senadores que quieren acotar el catálogo, quieren limitarlo, bueno, bien, ahí está la posibilidad, pero que no se dilate más tiempo, porque además falta el trámite en la Cámara de Diputados, es decir, acá falta trámite todavía. Senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen día. Un abrazo.